Buenas tardes, días o noches, depende de la hora que nos veas. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es mensaje bíblico, sabemos que la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia que profesamos todos los cristianos, que tenemos esa fe y esa seguridad que nos dice la verdad y nos guía verdaderamente en un camino verdadero hacia el reino celestial. Es nuestra fe, es lo que nosotros estamos seguros, es lo que compartimos, no es obligación, respetamos cualquier otra creencia, no es juicio, es enseñanza. Si gusta aprender algo más de la palabra de Dios, cómo nos presenta las cosas la palabra de Dios, cómo nos las enseña. No es comentario de una persona humana regular, es un pensamiento, es la mente de Dios, la palabra de Dios, la que estamos aquí compartiendo. Lo invito a que escuche, si no le convence, pues está en su derecho, si no le gusta, pues igualmente, tiene el poder en su mano, de no oír, de no creer, pero nosotros lo invitamos a que escuche y después tome su propia definición, ¿verdad? De qué es lo que quiere hacer o qué es lo que no quiere hacer. ¿Quiere creer? Qué bueno. ¿No quiere creer? El derecho de cada quien. Nomás le presentamos lo que la Biblia nos dice de ciertos asuntos de la vida cotidiana de cada persona. Esa enseñanza bíblica en ninguna manera está obligado a hacerlo. Si no quiere, si es cristiano, entonces y ahí cambia la cosa. Tenemos que tomar las cosas como lo que son. La palabra de Dios nos dice ordenanzas, mandamientos, correcciones, consejos, todo eso viene en la palabra de Dios. Estamos viendo los domingos Colosenses, vamos en el capítulo 2, vamos en el versículo, ¿qué, mija? 19. Segunda de Colosenses, Colosenses capítulo 2, bueno, disculpe usted, capítulo 2, versículo de 19 al 23, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto, ¿verdad? Vamos a ver el 19 al 23, si me permite leerlo. Dice la palabra, no, que lo lea primero, ver si en la versión Reina Valera y después lo leemos en las Américas. Versión Reina Valera, Biblia Reina Valera, versión antigua, luego vemos Biblia de Estudio, las Américas. Adelante. Dice la palabra de Dios, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios, pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis al mundo os sometéis a ordenanzas tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tiene a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para saciar la carne. Bien, vamos a ver, gracias mija, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, diferentes palabras pero el mismo sentido, se acerca un poco más a como está escrito en el griego, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿En qué manera? Las Américas dice el versículo 19 del capítulo 2 de Colosenses, dice esta manera, pero no haciéndose a la cabeza del cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas, ligamentos, crece en un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como 21, no manipules, no gustes, no toques, el 22, todas las cuales se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Leí un versículo más, era el 23, ¿verdad? O me falta el 23.
Leí el 22, sigue el 20, falta el 23. Tales cosas tienen la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en humillación de sí mismo, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, permítame orar y continuamos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos. Ponemos delante de tu mano tu palabra, pedimos guianza, fortaleza, asimismo que, pues Padre, nos unjas ampliamente, quita de mí cualquier sentimiento, emoción, pensamiento que no sea de acuerdo a tu palabra. Bendice a aquellos que con gusto oyen y ayúdanos a hablar tu palabra, tu verdad, no la mía. En Cristo Jesús te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Bien, después de haber leído cómo nos lo presenta la palabra de Dios en las Américas, vamos a continuar con lo que es la enseñanza de este día. Ciertamente la palabra de Dios nos enseña que las falsas doctrinas no son actuales. Las falsas doctrinas siempre han sido. En los Colosenses, que es lo que estamos viendo, la iglesia de Colosas, que habían entrado enseñanzas falsas. Muchas enseñanzas que no sirven para crecimiento espiritual verdadero, sino para manipulación de las demás personas. Por eso que nos enseña la palabra de Dios, qué es lo que debemos hacer acerca de eso. Por eso en el 18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto y vanamente hinchados en el sentido de su propia carne. De esta manera, tener el contexto de que vamos a hablar en el 19, porque los dos versículos tienen un mismo conato, una misma definición. Esto es porque aquella iglesia había sido invadida o penetrada en una manera, en enseñanzas de que había que adorar a los ángeles. Y hay gente que adora a los ángeles, le rinde culto, cada quien. Pero para nosotros los cristianos la Biblia nos enseña que a los ángeles no se les rinde culto, porque son creación al igual que nosotros. ¿Quién lo dice? Si vemos lo que le voy a pedir a ver si que me busque Apocalipsis 19:10, ¿cómo nos lo presenta? ¿A quién hablándole a Juan, cuando es levantado al tercer cielo por el Espíritu Santo de Dios o en cuerpo? No sé, no lo aclara. ¿Qué es lo que cómo nos lo enseña? Dice la palabra de Dios, y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Adora a Dios. Y ahí mismo en Apocalipsis, el 22 y el 9 nos lo presenta de otra manera un poco más amplia. 22, versículo 9. La palabra de Dios, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Hablando el ángel que estaba en el cielo, hablando con el apóstol Juan, cuando fue levantado a sí mismo. Adelante, si me lees el 8 antes del 9, de ahí donde estabas. A ver si ahí dice algo más que se entienda un poco más. Dice la palabra de Dios, yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar ante los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Amén, hasta ahí. Vemos entonces que el contexto nos enseña que Juan, aún sabiendo que los ángeles son creación de Dios, al igual que el ser humano, se postró a los pies del ángel. Y el ángel le dijo, no, yo soy siervo como tú, soy creación como tú. Es lo que quiere decir. Adora a Dios. Al único y verdadero que merece adoración es Dios. ¿Verdad? Por eso hay muchos que adoran a los ángeles, que le hacen culto a los ángeles. No es nuevo. Desde hace mucho tiempo había mucha gente que iban y adoraban a dioses que en ese tiempo
intercesores entre Dios y el hombre, y no, esa doctrina va en contra de la palabra de Dios, va contra Dios, porque dice Dios: no compartir mi gloria con nadie. Yo soy Dios y no hay otro, dice ahí en Isaías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el ángel mismo le da testimonio a Juan de que no se debe de adorar a los ángeles. ¿Por qué? Porque están sometidos a la voluntad de Dios. Dios es el que ordena. Podemos ver ahí en el 91, sí, en el 91, el 11, versículo 11, ¿qué es lo que nos dice? Salmo 91. Dice la palabra de Dios, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Gracias, Miguel. Vemos entonces que Dios manda a los ángeles, porque los ángeles están sometidos a Dios. Claro, los ángeles celestiales, no los ángeles que fueron desechados. Hay quienes se meten a querer hablar con los ángeles y reciben respuesta de ángeles, ¿sí? ¿De cuáles ángeles? Es que yo, por su vanidad, por creer que son algo, por sentirse importantes o especiales, dejan que su mente carnal los guíe a querer creer y hacer creer a los demás. ¿Por qué? Porque todo lo que la mente humana o la persona humana busca, eso encuentra. Los ángeles caídos buscan adoración. Cuando damos, ese es el detalle de la iglesia en contra de esa doctrina. Porque los ángeles que andan en este mundo, en los aires, como dice en Efesios 6:12, andan ¿cómo se llaman? ¿Cómo dicen las huestes? No. Los principados, las potestades, los gobernadores de oscuridad, andan en los aires. Ellos buscan adoración. Ellos son los que hacen contacto con ellos, las personas que dicen que yo sé, sí, ciertamente que sí saben, pero ¿quién se los dice? Porque hacen contacto con estos seres y caen en esa trampa, y muchos van cayendo porque sí hay milagros, pero no son de Dios. Esas personas que contactan así saben hasta de qué se va a morir a uno. ¿Por qué? Porque esos seres espirituales nos conocen, saben, están con nosotros, y toda la información que nosotros ocultamos, ellos lo saben. Por eso esas personas saben cómo te llamas, dónde vives, a qué fuiste. Claro que sí, se llaman adivinos, se llaman curanderos, como les quieran llamar. ¿Pero es bueno? No, no es bueno. ¿Existe? Sí, sí existe. Por eso dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ahí en Efesios 6:12. Todo esto es con un propósito de que no caigamos en la trampa del enemigo, haciéndonos pensar que tenemos poderes. No son poderes, son seres que manipulan a las personas para que lleven más personas a que se arrimen a ellos. Esa es la preocupación del apóstol. La preocupación de los pastores debe de ser la misma. Aunque hay muchos, ¿qué sabe ese pastor? ¿Qué sabe? Válgame Dios. Pues tenemos que entender que Dios envió a su Hijo con un propósito, no nada más de ve y ya. El 19 nos dice: no teniendo la cabeza, no teniendo, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjuntamente por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. En aumento de Dios. En aumento, ¿por medio de quién? Por medio de la cabeza. La cabeza, ¿qué hace la cabeza en el cuerpo humano? Es precisamente lo que Cristo hace en el cuerpo de Él. ¿Quién es el cuerpo de Él? La iglesia. ¿Quién lo puso por cabeza? Dios, el Padre. ¿Por qué? Por la obediencia de Él. ¿Dónde lo vemos? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Son varios versículos, les voy a poder a ver si por caso si no lo traigo. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra,
y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. En Efesios 2, 1, 22, déjame. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y dióle por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Efesios 1, 22. Nos lo dice muy claramente. En Colosenses, mija, 1, 18 y 19. Colosenses 1, 18 y 19 dice la palabra de Dios, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Para que en todo, gracias amiga, para que en todo tenga ¿qué? El primado, que Él sea el primero. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios tiene un plan tan grande y maravilloso para todo ser humano que quiera. No es nada más especialmente para uno, no es para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Conoce a Cristo, conoce al Padre, conoce qué quiere el Padre, por qué envió a su Hijo. Le crees al Padre, le crees al Hijo, porque si tienes al Hijo, tienes al Padre. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Estás perdido. Sí, estás perdido. Duele decirlo, pero la palabra de Dios pues, ha salido por todo el mundo, en todos lados. Lo hemos visto, lo hemos predicado. Se predica por las redes sociales, se predica en los templos, se predica en las calles, está todavía. ¿Qué es lo que pasa? No queremos entender qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 23, el que leíste? No, perdón. Juan 1:1. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gracias, Dios. ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 23 de Efesios? De lo que leíste ahorita. 1:23. Efesios 1:23 dice la palabra de Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. ¿Qué es lo que vamos viendo? Más adelante, el versículo 20 de ahí mismo, de que estamos leyendo Colosenses 1:20. Dice la palabra de Dios, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Amén. Con la sangre de su cruz, el Padre lo envió para que con la sangre de su cruz hiciera esa unión nuevamente en ese cuerpo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Que entienda todo el mundo, todo el ser humano, que hay salvación de su alma. Si es que la quiere. ¿Por qué? Porque se está perdida. Si no tiene a Cristo y no lo conoce, si no ha puesto atención, ¿qué es lo que le preocupa a Dios del ser humano? El alma, porque el alma tiene vida eterna. El alma tiene eternidad. Pero si no está en Cristo, ¿dónde tiene la eternidad? En el tormento, en el lago de fuego. Es una advertencia constante. Pero, ¿qué pasa? No queremos escuchar, no queremos oír nada. Dice Efesios 4, 15 y 16. Dice la palabra de Dios, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Edificándose en amor. Gracias, amiga. ¿Qué es lo que vamos viendo? Que vamos siendo edificados en amor. ¿De quién? De Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Perdón, me equivoqué. Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Lo revolví con Juan 3:16, que es el mismo sistema, porque en Juan 3:16 nos lo presenta. Si lo tienes ahí, el Romanos 5:8. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora sí podemos aplicar Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte en la Biblia, la muerte espiritual en la Biblia, no es lo mismo como nosotros la conocemos físicamente. La palabra muerte en la Biblia es alejados de Dios, separados de Dios, en cadenas de oscuridad, en un fuego eterno. Es un tormento continuo en oscuridad. Porque hay unos que dicen, me voy a ir de fiesta, me voy para allá. Ajá, ya veremos. Es que es el tormento. ¿Te quiero asustar? Sí, sí te quiero asustar. Ojalá y te asustar. Es estar quemándote y nunca quemarte. Y descansas y vuelves a empezar a quemarte y a quemarte en oscuridad. No vas a saber ni dónde estás. ¿Quién? Tu alma. Porque se guarda la conciencia. Porque se guarda el entendimiento. Qué triste que mucha gente, aún a pesar de saber y entender que hay un castigo para los desobedientes, no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Y que esta es una enseñanza bíblica, no es para criticar a nadie, es si quieres aprender, si quieres oír, es cuestión tuya, ¿verdad? Vemos entonces que nos dice la palabra de Dios, todo esto. El 16 lo leíste, mija, de Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4:16 dice la palabra de Dios, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Somos edificados en el amor. Por eso fui a 3:16, porque ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, léelo, ahí sí lo tienes. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se vaya al tormento. Porque ahí vemos lo que nos dice Juan 14:6. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. ¿Cuál es el punto? El tener claro, gracias amiga, el estar conscientes, el entendimiento de que por qué tengo que creer en Cristo. Porque Cristo es el camino, Cristo es la vida eterna, Cristo es la luz y la paz de tu ser. Estés en la condición que estés, Cristo es tu consuelo y es tu fortaleza y la mía, si lo tenemos realmente como nuestro Señor y Salvador. Porque es muy fácil decir sí soy cristiano. ¿Cuentan los frutos? ¿Cuenta la obediencia? Y eso es para todos, incluyendo lo que habla principalmente. No es una cosa de que yo lo predico y yo no lo hago. Yo tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, para mí es reprenda. Y no es fácil. Si yo no les hablo y les digo las cosas como son, entonces, ¿qué me puede pasar a mí? ¿Algo terrible? ¿Por desobediente? Hay un versículo que dice, si no les hubiera hablado en Juan, o no me acuerdo dónde está, si no hubiera venido, les hubiera hablado, no tuvieran pecado. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dijo? Advirtiendo no nomás a los apóstoles, se los dirigió a los apóstoles, a los fariseos, a todos en ese tiempo, a todo el mundo en ese tiempo, pero también se refiere para aquellos que han creído por la palabra de aquellos, como dice en Juan 17, ahí no recuerdo el versículo, pero dice la palabra de Dios. Si lo tienes, como dice, si no hubiera venido y no les hubiera hablado, por favor. Juan 15:22 dice la palabra de Dios, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Mas ahora no tienen excusa de su pecado. Hay otro versículo que también me lo usa en Juan 17, que dice, a los que han creído por la palabra de ellos en mi nombre. Orando por la iglesia.
por los apóstoles, ¿verdad? Que está diciendo, no son de este mundo, pero están en este mundo, lo tienes. ¿Qué es? ¿Qué versículo es? Es Juan 17:20. Juan 17:20, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. ¿Quiénes han creído por la palabra de los discípulos de Cristo? La enseñanza de Cristo, la doctrina que envió el Padre por medio de su Hijo. Porque Jesucristo no vino a hablar lo que él quería, sino lo que su Padre le dio que hablar, eso hablaba. Y si lo que su Padre le mandó que hiciera, eso hizo. Y fue obediente, como dicen allí en Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso él puso todo debajo de sus pies para que él sea todo para todos, no nomás para uno. Vamos a pasar al versículo 20, dice, pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses al mundo os sometéis a ordenanzas? Y déjame leer el 21 para que tenga el sentido real, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. ¿Verdad? Hay rudimentos que son puestos por el hombre, que dice 1 Timoteo 4:3. Dice la palabra de Dios que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. A los que han conocido la verdad, gracias amigo, lo que hemos conocido la verdad. En esos tiempos vemos cómo se está tratando de destruir al matrimonio, los hogares, lo impuesto por la palabra de Dios, por Dios mismo, el matrimonio. ¿Cómo? Divide y vencerás, la clásica. ¿Cómo? Metiéndole en un lado y metiéndolo en el otro, encontrándolos para que los hogares sean destruidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Dañar a la humanidad más de lo que está. Pero la humanidad está así porque no sepa, sino porque hay muchas personas que queriendo hacer algo más, comienzan a hacer cosas que no... Las mujeres contra los hombres contra las mujeres, los hijos contra los padres contra los hijos. Y ahí vamos. Es que, no hay esques. Si fuéramos inteligentes y viéramos la realidad como Dios nos la muestra y lo que realmente el creador de todo, de nosotros y los ángeles, primero los ángeles y luego nosotros, estamos aún queriendo destruirnos los unos contra los otros. ¿Y quién lo promueve eso? Por los poderosos. ¿Y quién es el poderoso en este mundo? Ahí en 4:4 de qué, no me acuerdo cuál, 1 Corintios 4:4. Fíjese bien cómo es por falta de entendimiento, no de conocimiento. Porque todos podemos entender, pero a nadie nos interesa conocer la verdad, ¿verdad? 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Cegó, gracias, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El enemigo de Dios. ¿Y qué pasa? Ya vemos la palabra de Dios como algo que nada. ¿Por qué? Si nos vamos para atrás, allá por los 60, 70, que andaban diciendo que Dios estaba muerto, ya querían los jóvenes ser más que los papás y que los abuelos, querían libertad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso? Vino una descomposición, que ahora son las consecuencias de todo eso. ¿Cuánto joven actual conoce a Dios? ¿Cuánto joven actual sabe el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuál es el propósito? El sufrimiento en la cruz de su cuerpo, de su vida, el derramamiento de su sangre, por el perdón de nuestros pecados. No muchos. Y ya dice, eso es mitología, son cuentos, son historias. Sí. ¿Por qué te haces viejo cada día? ¿Por qué naciste? ¿Para qué naciste? Nada más para, como los animalitos, nacer, comer, crecer, multiplicarnos y morir. No, hay un propósito en cada ser humano con inteligencia. ¿Por qué? Porque está establecido
que el hombre muera una sola vez y después al juicio, Hebreos 9:27, porque a todos se nos pedirá cuentas, a todos, cristianos y no cristianos, cada uno en su lugar y a su tiempo, con quien corresponda. ¿Qué pasa? No queremos entender porque no nos gusta. Es que a mí nadie me va a decir nada. Es que no tienen por qué decirme nada. Pero si nos sometemos a los rudimentos del mundo, doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres, esto y lo otro, o de seres humanos, como lo quieran ver, pensamientos, ideas, y nos sometemos a ellos tan fácilmente, más que a lo que Dios quiere. No nos damos oportunidad, porque no queremos que nadie nos diga nada. No queremos que nadie nos diga nada. ¿Qué dice Romanos 6, 3 y 5, amiga? 3 al 5. Dice la palabra de Dios: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando conocemos la verdad de Cristo Jesús y lo aceptamos, reconocemos lo que somos y qué necesitamos como seres humanos para encontrar verdaderamente la eternidad con el dueño de todo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en el reino celestial. Ya pasamos por todo esto, ser bautizados. Simbolismo. ¿Qué? ¿El simbolismo de qué? Del bautismo. Refleja la muerte al bajar a la persona abajo del agua y la resurrección, una nueva vida cuando se levanta en el bautismo. Por eso somos bautizados en su muerte, para vida eterna, por el derramamiento de su sangre. ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Qué dice? A ver. Colosenses 2:20. Dice la palabra de Dios: pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses al mundo, os sometéis a ordenanzas? Amén. Precisamente se refiere a todo eso. ¿A por qué? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz, cumpliendo cualquier ley o rito religioso, aún los sábados, porque Cristo es Dios mismo. Muchos dicen, es que hay que respetarse los sábados. Te estás sometiendo a los rendimientos ya hasta eso ya era bajo la ley. Ahora, ¿cuándo resucitó Cristo? El domingo, se hace el domingo porque Cristo es Dios mismo, y Él tuvo el poder por su resurrección, el cambiar el día de adoración. Al último, cada uno debe saber cómo adorar a Dios en su corazón, cada día, cada momento, cada instante. Eso depende de cada quien, ¿verdad? Por eso se dice, ya debes de brincar, pasar todo eso, dejarlo atrás. Porque si es un niño, cuando es niño, ¿qué es lo que nos dice? A ver, ahora verás. Esto, Gálatas 4:3-9. Dice la palabra de Dios: así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimientos del mundo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, serviráis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos de Dios, como os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimientos en los cuales queréis volver a servir. Que después de haber conocido la palabra de Dios, después de haber sido libres
por la palabra de Dios, ¿libres de qué? Del pecado, de las cadenas del pecado. Nos sometemos todavía a los rudimentos del mundo. Yo creo que no entendimos nada. ¿Qué es el 8? ¿Me lo repites? Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. No son dioses, lo que por naturaleza, 1 Corintios 8, 4 al 5. Dice la palabra de Dios acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios, porque aunque hay algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Fíjese bien que no dice son dioses, hay muchos que se dicen dioses, tanto en el cielo como en la tierra. No que sean dioses, que se dicen. ¿Y quiénes son esos que se dicen? Aquellos que les gusta que los adoren. ¿Y quiénes son aquellos que andan cerca del ser humano? Más ahora dice el versículo 9 de ¿qué leímos? Versículo 9 de... ya me enredé yo. Gálatas 4, 3 al 9, Gálatas 8, es lo que leímos ahorita, ¿verdad? Y luego el 9 dice, más ahora bien, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocido de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver servir? ¿Qué dice Hebreos 7, 18, mija? Dice la palabra de Dios, el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Inutilidad. Bien, son cosas que nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, como hijos de Dios, no debemos de ir siguiendo aquellas cosas que sabemos que no tienen nada de valor para nosotros. Que todo lo de valor está en Cristo Jesús, que Dios ya mostró su amor para con nosotros, engrandeciéndolo para alcanzar más personas, más seres humanos que quieran, que tengan el deseo de ser hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos estar conscientes? ¿Qué dice Romanos 8:15? Dice la palabra de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Por el cual clamamos Abba Padre, porque tenemos el espíritu ¿qué? De adopción, el espíritu de su Hijo. El 21, tales cosas como no manejes, ni gustes, ni toques, o sea, rudimentos, doctrinas, enseñanzas de hombre, de ser humano. Dice el 22, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad al mandamiento y doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque había entrado mucha falsa enseñanza en Colosas, y es lo que nos dice en la iglesia de Colosas, es lo que nos dice ahora, ten cuidado. Hay muchos pensamientos que te pueden deslumbrar, hay muchas enseñanzas que te las presentan astutamente, con palabras suaves, con palabras halagadoras, pero son enseñanzas, rudimentos de hombres. ¿Qué es lo que está diciendo? En estos tiempos y en los otros ha sido lo mismo. Ha sido lo mismo y seguirá siendo lo mismo, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo? Mientras haya seres humanos aquí en la tierra, ¿verdad? El versículo 22 dice, las cuales son para destruir, ya lo leímos, pero perdón. Todas esas cosas nada más para destruir a la iglesia, al creyente, para tener cosas, para enseñar, para quitar la atención del ser humano de las cosas de Dios, para buscarle tropiezo a la humanidad y no le alumbre la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos y los usa como instrumentos. ¿Para qué? Para dañar el cuerpo de Cristo, porque no quiere que nadie sea salvo. Todo lo contrario de lo que Dios quiere,
para el ser humano, el enemigo quiere todo lo contrario. Las riquezas son buenas, siempre y cuando sean usadas adecuadamente como Dios quiere que sean usadas, que nunca quitemos de su lugar su presencia en nuestros corazones. Eso depende de cada uno, cómo cuidamos lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Dice el 23, ¿qué dice el 23, mija? Dice la palabra de Dios, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para saciar la carne. No hay ninguna honra para saciar la carne. Si leemos 1 Corintios 6, 12 al 20, mija. Dice la palabra de Dios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me pondré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero a él y a ellas deshará Dios, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Hay un cambio en cada cristiano cuando llegamos al conocimiento de la verdad y tenemos a Cristo. Hay un cambio tremendo, pero tiene que haber un resultado en nuestro comportamiento y actuar diario en esta vida. No que nos volvamos santurrones, sino conscientes de lo que Dios nos pide que hagamos. Por eso hay un versículo en Filipenses 1:6, no, que dice, sed santos porque yo soy santo. Esa petición que hace el Señor es para todo creyente, para todo ser que ha conocido, ha aceptado y vive en espíritu con el Señor. Depende cómo viva usted, ¿lo tienes? Primera de Pedro 1:16. Oh, me equivoqué algo me equivoqué. Dice la palabra de Dios, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo. Los mandamientos que Dios nos establece para los creyentes o nuestro Señor Jesucristo es siempre con el deseo de Dios de que prosperemos adelante. Él nos pone todo en el camino, pero nos da una enseñanza muy grande con su pueblo. Por eso es que usamos Romanos, porque habla de su pueblo. Allá en Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se me acerca su boca y en sus labios me honra, mas su corazón aleja de mí. Su temor hacia mí fue enseñado por mandamiento de hombre. ¿Qué es lo que dice? No te sometas al mandamiento de hombre. Si la palabra de Dios lo dice, sometámonos a Dios, a sus mandamientos. ¿Qué dice Tito 1:14? No atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. En 1 Timoteo 6, 20 y 21. Dice la palabra de Dios, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén.
Una gran enseñanza acerca de en estos tiempos para la iglesia. Y una gran invitación para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Al creyente le dice, ten cuidado, está atento de todo aquello que te he mandado. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas enseñanzas. No vaya a ser que pierdas el premio. Como dice, ¿qué es lo que está en el versículo 18? En el versículo 20, estoy en Romanos, me fui a Romanos, se abrió la Biblia en Romanos, ya quiero que enseñe Romanos otra vez. Dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de ángeles, metiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados en el sentido de su propia carne, con un sentimiento. Hay personas que parecen bien humildes, que es lo que está diciendo la palabra de Dios, parecen muy, muy humildes, pero ellos mismos, en esa apariencia de humildad, traen esa enseñanza falsa. Por eso dice que nadie te quite de tu premio, que nadie te arrebate tu premio. Tú sigue adelante confiando en Dios y en la palabra de Dios. Muchas de las veces nos es muy difícil entender si no hay quien nos explique, pero si se explica y se entiende, pues es porque Dios te está hablando, que pongas atención en tu vida. Porque muchas veces acusamos a Dios y decimos, cuando estamos en tribulaciones o enfermedades, y decimos, porque es un sentir humano, es una reacción humana. ¿Por qué Dios permite que haya tantos niños necesitados? ¿Por qué Dios permite que yo pase por eso? No, no es Dios, es el mismo ser humano. Porque hay muchos hombres ricos, muchos seres ricos que pueden ayudar, pero prefieren vender armas, hacer cosas para la tecnología y aplicar en la mal llamada ciencia, que dice la palabra de Dios que muchos por seguir eso se han desviado de la verdadera fe, del verdadero conocimiento. Pero la necesidad en el mundo no es porque Dios la provoque, es porque el mismo ser humano es para mí y no tengo por qué darle a nadie. Entonces son enseñanzas que la Biblia no nomás trae una enseñanza, trae muchas enseñanzas. Si ponemos atención, que nadie te engañe, que nadie te mienta. Si tienes a Cristo en tu corazón, no te muevas de tu fundamento. Y si no lo tienes, mira, la invitación es constante. El Señor murió en la cruz para salvación de todo el mundo, no nomás de uno, pero es decisión de cada quien. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No nomás es para unos, es para todos, pero Dios no obliga a nadie. ¿Te invita? Sí, que lo entiendas. ¿Por qué? Porque hay muchos, ¿te crees? ¿Te crees? Mírate, estás más viejo ahora. Es que debería de ver cada persona. Cuando empecé a predicar estaba más joven, ahorita que ya terminé ya estoy más viejo. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo. El tiempo no se detiene. Nos podemos dormir, nos podemos sentar, pero el tiempo sigue pasando. Y tu cuerpo sigue sufriendo el desgaste natural al que ha sido destinado por la voluntad de Dios. Para que aprendamos que hay un solo Dios verdadero, que nos ama, que nos dice, yo te amo, pero no quiero que te pierdas. Pon atención, te dejé una guía espiritual, te dejé un libro para que entiendas. Aquellos que dicen, es que Dios, no, ya no hay revelaciones, ya no hay visiones. La palabra de Dios ya está completa. Ya no necesita ir nadie al infierno y regresar. Ya no necesita ir nadie al cielo y regresar y platicarnos una historia tratando que nos lo admiremos o la admiremos. No, ya no se necesita eso, la palabra está completa. Es el ser humano el que tiene que escuchar, el decir sí o no, porque Dios no decide por nadie. Él te pone el camino, te pone la verdad y la vida eterna delante de ti y de mí y de todo ser humano. ¿La quieres? ¿No la quieres? Cada quien. El Señor me los bendiga. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tus exhortaciones, tus invitaciones, tu enseñanza, tu corrección, Padre. Todo aquello que nos enseñas en tu palabra. Gracias, Padre. Bendice a los oyentes y
Bendice tu palabra, prospera tu palabra, enternece corazones a manera de que tu palabra siga caminando y prosperando. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote bendiciones para nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, por cada siervo tuyo, por cada obrero, por cada misionero, por cada predicador, evangelista. Señor, sé con ellos maestros, todo aquello, Señor, que está puesto para darte honra y gloria. Sé con ellos y con nosotros. Bendícelos y bendícenos. En Cristo Jesús lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.